Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Saludamos a la familia Carrión Legorreta, mi esposa Rocío, Memo Junior, David y su servidor Guillermo Carrión. Gracias una vez más por permitirnos reunirnos a través de estas redes sociales. Gracias al Señor por su fidelidad, por su sustento, por su protección. A Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Bueno, ahora hagamos la oración. Señor, a ti que tienes dominio sobre todas las cosas, ofrecemos este culto. A ti que nos amaste sin que lo mereciéramos, te ofrecemos nuestra alabanza. Recíbela en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos los talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles
perdonados. Gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré el anochecer. De todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor
nombre alabaré, tu nombre alabaré. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana, este domingo, pues un domingo más que Dios nos concede y que podemos tener esta oportunidad de escuchar y de ver la palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar nuestra reunión en este día y podemos a través de ella entender y ver lo que Dios realmente tiene para nosotros y que Él quiere darnos en este tiempo. Antes de iniciar voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde están y oramos a Dios. Padre, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado para todos y cada uno de los oyentes de este mensaje. Gracias porque tú estás siendo con ellos. Gracias por todos los miembros de esta iglesia Maranata, gracias por sus vidas y gracias porque yo sé que tú sigues obrando en la vida de cada uno de ellos conforme a tu gracia y amor para ellos. Ayúdanos en el estudio de la palabra, en la comprensión de ella para que podamos tener un tiempo extraordinario en este tiempo y podamos al mismo tiempo escuchar tu voz enseñándonos y mostrándonos el camino a seguir. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pues nuevamente, como dije hace unos momentos, es un gusto estar con ustedes. Así es que vamos a entrar de lleno en la predicación de la palabra, pero antes déjenme recordar algo del domingo pasado, porque básicamente este mensaje de este día es la continuidad del mensaje que ustedes escucharon apenas hace 8 días. Así es que el tema que tocamos en esa ocasión es que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios. De principio a fin la vida cristiana es obra de Dios. Y recuerdo que leímos el pasaje de Filipenses capítulo 1 versículo 6 que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Basados en este pasaje, estuvimos hablando de 3 cosas que me parecieron muy importantes. Esas 3 cosas son lo siguiente. Número 1, lo que Dios ha hecho por nosotros, y hablamos de esto claramente. Número 2, hablamos de lo que Dios hace en nosotros, porque Dios está obrando constantemente en la vida de cada uno de nosotros, y Él está obrando, Él está actuando, Él está cuidando y protegiendo nuestras vidas de muchas formas, de muchas maneras. Él sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y la tercera cosa que vimos es lo que Dios hace a través de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros somos capaces de hacer, pero no por nosotros, sino por la obra de Dios en nosotros. Entonces, volvemos al asunto que estábamos mencionando cuando iniciamos este momento, acerca del principio, que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios. El día de hoy estaremos siguiendo en ese mismo término, en ese mismo mensaje, vamos a decirlo de esa manera, que se prolongó hasta el día de hoy. Vamos a hablar acerca de, otra vez, de que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios, la segunda parte y última, por supuesto, en este momento. Entonces, grábelo muy bien y medítelo también, de que la vida cristiana, de principio, desde que empieza hasta que termina, desde que empezamos en nuestra vida cristiana hasta que termina, y esto termina con la muerte, por supuesto, la vida cristiana es obra de Dios, no es obra de nosotros. Y entonces,
para que nosotros podamos entender mejor este concepto, vamos a tomar un ejemplo que existe en la Biblia y que ya inclusive en el pasado cercano, se estuvo hablando acerca de este personaje, inclusive hubo un mensaje que se dio acerca de él, cuando estábamos hablando acerca de los pactos en las predicaciones que hubieron de Adviento. Uno de esos pactos fue el pacto de Dios con Abraham. Y entonces vamos a recordar un poquito acerca de esa historia, porque curiosamente hablando, en esa historia nosotros podemos ver claramente este punto que estamos tocando y que ya es la segunda ocasión que lo vamos a ver, que lo vamos a tocar. Justamente en esa historia, la historia de Abraham, el inicio de la vida de este hombre, por decirlo de esta manera, siguiendo y obedeciendo a Dios, podemos ver justamente esto acerca de que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios. Y esto que me parece que es sumamente importante. Por lo tanto, voy a pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 17. No vamos a leer todo el pasaje porque obviamente como estamos grabando parte del mensaje, pues no queremos tomar todo el tiempo para hacerlo. Entonces, yo quiero pedirles que ustedes allí en su casa, que es su iglesia ahora, en este momento ustedes están en su iglesia, ya no es su casa, es la iglesia de Dios porque están reunidos allí para alabar, para glorificar el nombre de Dios, y entonces es su iglesia en este momento. Van ustedes a leer todo el pasaje, de hecho todo este capítulo 17, capítulo 15, perdón, no tiene muchos versículos, escasamente llegamos como aproximadamente a 21 versículos, así es que lo pueden leer rápidamente y fácilmente ahí en casa. Yo quiero nada más que fijen su vista, por favor, en el verso 6, 15, capítulo 15 de Génesis, el primer libro de la Biblia, que busquen el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16, que es muy pequeño, muy corto, en realidad. Dice de la siguiente manera: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Hasta lo podemos aprender de memoria, ¿verdad? Y dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Usted se preguntará, bueno, pues usted puede ver el contexto de estas palabras, de este texto, y se va a dar cuenta que está hablando de Abraham. Abraham le está creyendo a Dios cosas increíbles, en realidad, cosas que no estaban en ese momento programadas. Pero antes de entrar de lleno a esta disertación o esta plática sobre este mensaje de esta mañana, nosotros podemos pensar que realmente nosotros somos los que estamos llevando a cabo nuestra propia vida. Uno de los pasajes bíblicos, como acabo de mencionar, que más nos muestra que de principio a fin la vida cristiana es obra de Dios, es justamente esta historia, es este pasaje. Y me viene a la mente, cuando vamos a estar hablando de esto, un refrán o un dicho, como ustedes lo quieran ver, que dice de la siguiente manera: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Vuelvo a repetir este refrán o dicho que quizás usted lo ha escuchado muchas veces y hasta lo ha aprendido de memoria igual que yo, por supuesto. Entonces, que dice así: no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Y qué es lo que este pasaje o este dicho nos está mostrando? Es que muchas veces nosotros estamos afanados en las cosas, ¿ok? Y el hecho de que nos afanemos por esas cosas no precisamente van a cambiar o van a ser diferentes. Entonces, la mañana siempre va a amanecer a la hora programada. 6 de la mañana sale el sol, 6 de la mañana va a salir el sol. Y eso prácticamente va a ser siempre. Si usted madruga a las 5 de la mañana y cree que a esa hora va a salir el sol, no importa que madrugue, no va a salir a esa hora el sol.
Si usted madruga a las 3 de la mañana y piensa que a esa hora, porque usted madrugó, va a salir el sol, no se preocupen, no va a salir a las 3 de la mañana el sol. Eso es lo que quiere decir este refrán o este dicho, como usted lo quiera ver. Tiene que ver también con el hecho de que nosotros siempre estamos pensando que las cosas van a ocurrir porque nosotros estamos haciendo ciertas cosas. Y déjenme decirles que hay muchas cosas que vamos a hacer y que no van a ocurrir lo que nosotros pensamos que estamos haciendo. Así como este dicho nos está mostrando, nos está enseñando. Sí, posiblemente hay cosas, porque también podemos ser sinceros en esto y decir que sí hay cosas que muchas veces nosotros podríamos cambiar, por supuesto, porque está en nosotros el hacerlo y está en nosotros en cambiar aquello. Como el hecho de decir, bueno, voy a cambiar este cuadro, no me gusta en esta pared, me gusta en esta otra pared. Entonces usted coge ese cuadro, lo quita de ahí y pone el clavo en esta pared y ahí cuelga su cuadro, por decirlo de esa manera. Es decir, eso sí lo puede usted hacer. Pero hay muchas otras cosas que usted no va a poder hacer. Voy a ponerle otro ejemplo. El hecho de que usted no puede hacer, por mucho que usted se afane, y muchas veces así sucede, es cambiar el corazón de su esposo, o el cambiar el corazón de sus hijos, o el cambiar el corazón de su esposa, o de sus hijos, o de sus hijas, o de sus parientes. Eso usted no lo va a poder hacer, como yo tampoco lo voy a poder hacer. A eso también se refiere el refrán: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, pensando en esto, y por supuesto eso puede quedarse corto de lo que vamos a estar hablando en este momento, podemos ir a ver esto que realmente me parece sumamente importante. Porque en este pasaje que escogí esta mañana para compartir con ustedes, para hablar sobre este tema, de que la vida cristiana de principio a fin es obra de Dios, nos ofrece un panorama muy claro sobre este asunto, sobre este tema. ¿Por qué? Porque Dios lo que está haciendo en este pasaje es haciendo un pacto con Abraham. Cuando usted lee el pasaje, se va a dar cuenta justamente de eso y vamos a estar conversando un poco sobre este tema. Porque es difícil entender este pasaje sin poner un contexto histórico acerca de este pasaje. Y entonces lo que yo voy a hacer es poner ese contexto histórico sobre todo lo que está ocurriendo en estos versículos que se encuentran en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 17. Claro que continúa el pasaje, continúa el capítulo y usted lo puede leer todo en casa, por supuesto. Entonces, vamos a poner en perspectiva de lo que está ocurriendo aquí en este pasaje sobre lo que estamos tratando de comunicar en este momento a todos ustedes y a mí también. Porque este mensaje no solamente es para ustedes, es para mí también. Es para que yo entienda, para que yo comprenda claramente que la vida cristiana, que mi vida cristiana, de principio, desde que empieza hasta que termina, es obra de Dios. Y yo no quiero perder de vista eso, no quiero perder esa perspectiva bíblica acerca de mi vida cristiana. Y yo espero que usted tampoco, y que si lo ha perdido, en un momento dado lo recupere esta mañana y llegue como yo a confiar plenamente a que su vida cristiana es obra de Dios y no es obra de usted ni obra de nadie, sino es obra de Dios desde que la comenzó en usted. Recuerda el pasaje anterior que vimos hace unos momentos inclusive, que esto es obra de Dios, que el que comenzó en vosotros la obra de Dios la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Recuerden eso, porque eso es importante. Entonces, lo que está pasando aquí, en este momento, es simple y sencillamente que en la época de Abraham, los reyes, cuando querían hacer un pacto con algún enemigo o amigo, no solamente puede hacerse un pacto con un enemigo, sino que se puede hacer un pacto con un amigo, entonces utilizaban este método, esta forma de destrozar, voy a usar ese término porque lo voy a estar usando durante este tiempo, destrozar unos animales y ponerlos a los lados, ¿ok? Hacer como especie de un caminito, pero lo que había al lado, aquí a estos lados de esta parte, realmente eran animales hechos pedazos, cortados, hechos pedazos. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, y curiosamente hablando, si ustedes pueden ver rápidamente,
allí en el versículo 9, si ustedes lo ven, vean lo que le pide Dios a Abraham: una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Voy a repetir: primero una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Son 5 animalitos, unos más grandes que otros, por supuesto, porque de esos 5 animalitos, el más grande es el becerro o la becerra, ¿ok? Y luego sigue el carnero y así sucesivamente hasta llegar a uno más pequeño. Y entonces lo que hacía era que lo que hizo Abraham, y usted sigue leyendo el pasaje, es que los abrió y los puso a los lados. Bueno, esto era una manera en la cual en la antigüedad las personas pactaban en realidad. Entonces, voy a leer lo que más o menos se decía en ese momento en que esas personas caminaban por en medio de esas dos pues hileras, vamos a decirlo así, de pedazos de cadáveres de animales que estaban allí puestos. Estas eran las palabras que más o menos se decían el uno al otro. Un rey le decía a otro rey, le decía de la siguiente manera: te juro que jamás voy a atacarte. Incluso si te encuentras en apuros y alguien te ataca, voy a venir a socorrerte, voy a ser tu aliado. Eran más o menos unas palabras o esas palabras que se decían el uno al otro. Ahora, aquí no solo vamos a hacer un pacto de no agresión, sino también incluía la ayuda mutua, como ustedes están escuchando lo que yo estaba diciendo en este momento de lo que se decían. Entonces, si juraba un rey al otro, entonces el otro le contestaba o le respondía de la siguiente manera. Es decir, esas palabras que yo leí hace unos momentos es lo que un rey le decía al otro rey, pero el otro le respondía y le decía de la siguiente manera: de la misma forma que te juro que nunca voy a cruzar la frontera para atacarte, nunca voy a cruzar tu frontera enojado. Curioso, interesante lo que se decía. Y si cruzo, ¿es solamente para ayudar o porque tú me lo pediste? Si cruzo es solamente para ayudar y porque tú me lo pediste. Entonces, ahora viene lo que los animales muertos significaba o incluía. Y realmente lo que los animales muertos significaban o incluía era una maldición. Interesante. Esto era una maldición. Aquí están los animales, y esos animales lo que realmente están representando es una maldición sobre los que estaban pactando. Que si ellos no cumplían con lo que estaban diciendo, esos animales muertos representaban lo que iba a suceder con aquella persona que rompiera el pacto, que no pactara o que no cumpliera, más bien dicho, con el pacto. Y entonces, escuchen bien lo que sucedía. Así se decían el uno al otro: si no guardo este juramento que solamente estoy haciendo en tu presencia, si no cumplo todo lo que estoy prometiendo, que yo sea como estos animales, que yo sea como estos animales que han sido destrozados, que así se haga conmigo por no cumplir mi parte del pacto. Ahí está la maldición. Que exactamente lo que se hizo con esos animales es lo que se va a hacer conmigo por no haber cumplido con ese pacto. Entonces así juraban el uno para con el otro, pues era la costumbre en esos tiempos. Cuando nosotros leemos esto y vemos esto, entonces notamos cuál es el punto aquí. Ahora, si usted lee junto conmigo, pues se va a dar cuenta de lo que está pasando. Vean ustedes rápidamente el capítulo 15, vean ustedes el versículo 1. Dios le está prometiendo a Abraham en una visión, dice la Escritura, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y curiosamente hablando le dice: tu regalo, tu galardón, tu premio será sobremanera grande. Primero le dice que es su escudo,
y después le dice que va a recibir un premio que va a ser grande, más grande de lo que él se puede imaginar. No sé usted qué regalo recibió este fin de año, qué regalo tuvo, qué podrías haber recibido como algo grande para usted. Algún hijo de ustedes les regaló un smartphone, como le llaman, un teléfono celular, el último grito de la moda que usted tal vez deseaba, usted quería y por fin alguien se lo regaló esta Navidad. Pues qué bueno que tuvo eso. O alguien que quería una computadora, algo grandecito y costoso también, pues le regalaron la computadora que quería y bajo los términos inclusive que quería, o qué sé yo, podría ser cualquier otra cosa aún mayores que esta, como pues un automóvil, una casa, un viaje, en fin. Noten ustedes lo que Dios le está diciendo: y tu galardón, tu premio, será sobremanera grande. Ok, y en el verso 3, entonces, en el verso 2, notamos que respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? En pocas palabras, Abraham le está diciendo a Dios: yo no tengo hijos. ¿Cómo es que me estás ofreciendo eso, pero yo no tengo hijo? Entonces, le dice: lo único que yo tengo es un mayordomo, y que no es ni siquiera de mi familia, es de otro lugar, es de otra nacionalidad, no es ni de mi familia. Entonces, notamos que Abraham tiene una preocupación con respecto a lo que Dios le está diciendo de ese galardón, de ese premio que él va a recibir, sumamente grande en realidad. Entonces, cuando vemos esto, cuando entendemos esto, dijo Dios a Abraham: mira que no me has dado prole, le dice Abraham a Dios, y aquí que será mi heredero este esclavo nacido en mi casa, dice. Entonces, luego de esto vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Interesante este punto. ¿Cómo es que un hijo tuyo va a heredarte? ¿Cómo es eso? Y Abraham no tenía hijos. Creo que pasaron muchas cosas por la mente de Abraham, por supuesto. Yo creo que sin duda alguna, él tenía mucho que pensar en esto y que desconfiar de parte de Dios en este momento, porque él estaba escuchando cosas que le eran prácticamente imposibles, ya que él era un hombre mayor de edad, como vimos en el pasado. ¿Recuerdan ustedes qué edad tenía Abraham cuando hizo este pacto con Dios? Alrededor de 90 años, casi entre 100 y los 90 años tenía él cuando recibió esta noticia de parte de Dios de recibir un galardón, un premio grande. Y entonces Dios le dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Entonces lo llevó fuera, lo sacó fuera de su casa, dice la escritura en el verso 5, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Y entonces viene el versículo 6, que fue el que leímos al inicio. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Interesante. Abraham le creyó a Dios, algo que era imposible para él. Era que no era posible, era algo que no era posible. No podía caber eso en su mente. Su lógica, su cálculo de todo, no le daba para más. Entonces, aquí está un punto muy importante. Este asunto no era obra de Abraham, era obra de Dios. Porque a Abraham no le alcanzaba lo que él conocía, lo que él sabía. No le alcanzaba su sabiduría, su lógica,
su entendimiento de la vida no le daba para entender realmente este punto. Por lo tanto, lo que decidió hacer es creerle a Dios. Ok, Dios, lo creo porque tú lo dices, pero yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no veo ningún hijo al lado mío. No hay ningún niño aquí que esté corriendo, que sea mío o no. Posiblemente de otros esclavos y de otras personas que colaboraban o trabajaban en la casa de Abraham, estaban allí. Pero hijos de Abraham no se encontraba ninguno allí. Entonces, obviamente, lo que sucede aquí es que Abraham, pues, tiene que creerle a Dios. No tiene otra opción más que venir delante de Dios y decir a Dios, te creo. ¿Cómo recordé esas palabras de Pedro? Cuando Jesús 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y al final Pedro doblega su orgullo y doblega su vida y le dice, Señor, ¿qué te puedo decir yo? Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Aquí está el mismo Abraham. Señor, ¿qué te puedo decir yo? Yo no veo nada. Pero tú dices que voy a tener una descendencia así como las estrellas del cielo, más que las estrellas del cielo. Lo único que puedo hacer, Señor, es agacho la cabeza y digo, creo, Señor, creo. Cuando pienso en esto, pienso exactamente en lo que estamos hablando, que la obra cristiana, la vida cristiana no es obra nuestra, es obra de Dios de principio a fin. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente que nos está mostrando este asunto del pacto de Dios con Abraham. Entonces, nosotros podemos entender este concepto cuando lo vemos desde este ángulo, que Dios es realmente el que está pactando con Abraham completamente. Más adelante veremos realmente lo que ocurre, lo que pasa en realidad. Y hay un ejemplo que no quiero pasar por alto porque creo que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Y este es el ejemplo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace en realidad. ¿Recuerdan ustedes de Adán y de Eva? Y sobre todo cuando Eva todavía no existía. ¿Recuerdan ustedes esa historia allá en los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis? Bueno, la palabra nos recuerda que Dios hizo caer en Adán un sueño muy profundo. Dicho de otra manera, le puso una anestesia bastante fuerte que lo noqueó, diríamos en otras palabras. Hizo que durmiera profundamente. Y entonces Dios comenzó a hacer algo en el cuerpo físico de Abraham. No sé, yo no puedo saber qué hizo, qué utilizó, cómo lo utilizó, pero claro es que metió su mano dentro del cuerpo de Adán y sacó, no sé si sacó una costilla o dos costillas, posiblemente dicen que aquí nos hace falta a nosotros unas dos costillas al lado y lado, bueno, no lo sé, puede ser que sí, pero sacó esas costillas y de esa costilla formó a Eva. Así dice la Escritura. Y entonces, después que la formó, de esa costilla de parte del hombre, no voy a entrar aquí en temas de familia, ni de matrimonio, ni nada de esas cosas por el estilo, porque regularmente utilizamos ese pasaje para hablar un poco acerca de la familia, porque no estoy enfocándome en ese tema, sino estoy enfocando en la obra de Dios, en lo que Dios realmente está haciendo. Pero escuchen bien lo que voy a decir en este momento. Dios está haciendo esta obra, al igual que lo que está haciendo con Abraham muchos años después, sin la participación de Abraham. Y en este caso, Dios está haciendo una obra sorprendente. Tan sorprendente fue que cuando aquella mujer se presenta, o Dios despierta a Adán y lo levanta y le dice, mira lo que he creado, Adán se levanta y hay una expresión de Adán allí que se ve claramente cómo él queda sorprendido de aquello. Esa obra extraordinaria y maravillosa que Dios había hecho, que se llamaba Eva, y que ahora todas las mujeres de este mundo, creación maravillosa de Dios, por supuesto, continúa el día de hoy. Entonces, fue tan fuerte para Adán que dijo, wow,
qué interesante, qué importante, qué hermosura es esto. Y recuerdan ustedes lo que él dijo, bueno, le voy a llamar varona. Es decir, no le llamó Eva, sino varona. Porque del varón fue tomado. Y esa palabra las mujeres deben recordarla siempre. ¿Ok? Siempre. Las mujeres existen porque fue tomada del hombre. No existen por sí mismas. No fueron creadas a la par que Adán. Fueron creadas después que Adán había sido creado. Y entonces, aquí hay algo que me parece que deben reflexionar. Todos debemos reflexionar sobre ese tema, porque es importante. Dije que no me iba a meter con la familia, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay cositas ahí que no podemos pasar por alto en este tema. Pero el punto que quiero llegar es cómo Dios está trabajando y se está obrando y no necesita la ayuda de Adán, como tampoco necesita la ayuda de Abraham en ese sentido. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta de lo que verdaderamente pasó. Noten ustedes el verso 10. Dice de la siguiente manera, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Es decir, ¿qué tomó? El becerro, la cabra, el carnero, la tórtola y la paloma. Y las partió por la mitad y las puso a los lados. ¿Recuerdan ustedes lo que yo estaba mencionando hace rato de los pactantes en aquel entonces que se utilizaba? Es decir, dicho de otra manera, este asunto lo conocía Abraham perfectamente bien, porque era lo que se usaba en aquel entonces para hacer pactos entre los pueblos, entre las naciones, entre los reyes. Y entonces lo conocía muy bien. Entonces él hizo lo que Dios le dijo: toma estos animales, pártelos por la mitad y pon una parte a un lado y la otra parte del otro lado. Entonces había una parte de un becerro de un lado y del otro lado la parte de un carnero de un lado y del otro lado de la otra parte la parte de la paloma y etcétera. Todos los animales que se mencionan aquí que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Entonces podemos ver cómo Dios obra en esto y cómo Dios está actuando. Ahora, noten ustedes lo que está pasando en este pasaje. Abraham se puso, obviamente como estaban allí esos animales abiertos y expuestos, pues el olfato llegó a los zopilotes o los animales de rapiña y comenzaron a descender para comerse esos animales. Y noten ustedes lo que Abraham se pone a hacer. Dice la Escritura entonces que descendieron las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Estoy leyendo el verso 11. Y Abraham las ahuyentaba. Es decir, Abraham pasó un gran tiempo, no sé cuántas horas pasaría allí espantando a esos animales para que no se comieran aquello. Ahora bien, Dios le dijo a Abraham que espantara a los animales para que no se comieran esos pedazos de animales que estaban allí partidos. Dios no le había dado esa orden. Esto es interesante. En verdad es interesante. Entonces, vemos a Abraham interviniendo, haciendo lo que se le ocurre. Claro, tenía que espantar los animales porque pues esos animales iban a comer a esos otros animales que estaban allí muertos. Entonces está haciendo esto, de tal manera que cuando podemos ver y observar este tema, Dios no le dijo que hiciera eso, que espantara a esos animales, que cuidara esos pedazos de carne que estaban allí a los lados. Dios no le mandó eso. Entonces, si yo no intervengo, se va a pasear entre los animales y va a jurar que Él va a cumplir el pacto. Es decir, Dios en su sabiduría dijo: no voy a permitir que Abraham pase conmigo, junto conmigo, por en medio de esos animalitos. Entonces lo que Dios hace es que hace caer a Abraham en un profundo sueño, un cansancio, después de andar para arriba y para abajo, corriendo de un lado a otro, espantando a los buitres y a los opilotes o a los gavilanes y a los animales que venían para querer comerse esos pedazos. Aquel cayó profundamente dormido, aunque la Escritura nos dice que no tanto como nosotros lo pensamos. Todavía había algo de conciencia en él en ese sentido. Entonces, es posible que en un momento dado
Abraham no era capaz de cumplir ese pacto. Y lo más seguro es que no solamente es posible, sino simplemente creo que Abraham no podía cumplir ese pacto. Y entonces en el capítulo 17, versículo 1, noten ustedes cómo dice: era Abraham de edad de 99 años. Fíjense muy bien, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años, es decir, lo que estamos leyendo anteriormente en el capítulo 16, en el capítulo 17 nos recuerda, 15, en el capítulo 17 nos recuerda la edad que tenía Abraham cuando estaba recibiendo este pacto. Entonces, ¿era capaz Abraham de cumplir con ese pacto que Dios le había mandado? Pues claro que no. La edad que él tenía no le daba para más. Es como si metemos a un jugador de fútbol a jugar los 90 minutos ya de 70 años o de 80 años el señor o el jugador con un joven ¿qué se les gustaría? De 20, 25 años. Pues obviamente el de 25 años va a correr como si nada y no se va a cansar. Pero el de 80 o de 70 o de 60 años, olvídenlo, vamos a estar sacando la lengua tantito nada más. Vamos a correr unos cuantos metros y estaremos ya, como dicen vulgarmente hablando, echando el hígado. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Y aquí está lo mismo. No le daba a Abraham para más para cumplir con el pacto. Entonces ya vemos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que Dios pasó por en medio de esto. Noten ustedes aquí los versículos. Dice en el versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ahí está, Dios está hablando con Abraham, aun cuando Abraham está inconsciente, por decirlo de esa manera, está dormido. Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra, y le empieza a dar una serie de cosas que van a acontecer en el futuro. Pero en el verso 17, escuchen lo que sucede. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, dice el verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y así continúa diciendo el pasaje. Ahí estuvo el pacto, pero noten por favor algo sumamente importante. Abraham no participó en ese pacto, nunca, en lo absoluto. Es decir, podríamos decir que ese fue un pacto unilateral. Esto es lo que está ocurriendo en este pasaje. No hay participación de Abraham. La única participación que podríamos notar es el hecho de traer los animalitos, partirlos por la mitad y ponerlos al otro lado. Pero cuando se trató del momento de hacer el pacto, Abraham no participó. Él simple y sencillamente estaba dormido. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque él no tenía las condiciones para hacerlo. Y mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en este momento, esto es algo de lo que ocurre en la vida cristiana. Nosotros somos muy dados a pensar que nosotros debemos hacer esto y aquello y vivir de esa forma. Usted y yo estamos pensando regularmente eso. ¿Cómo podemos servir a Dios? Decimos nosotros. Y bueno, inventamos un montón de cosas para, según nosotros, servir a Dios. Y no hay forma alguna, como en este caso de Abraham, que pudieran cumplir con ese pacto dado a la edad que él tenía. Entonces, podemos entender, comprender algunas cosas que me parecen sumamente importantes y las mencionaré. Aquí Dios hace el pacto, pero es un pacto donde Dios se compromete con Él mismo, escuchen esto, a cumplir con todos los requisitos del pacto. Él se compromete con Él mismo, no con Abraham, sino con Él mismo a cumplir todos los requisitos del pacto. Segundo, este pacto no es trabajo de socios. La vida cristiana no es trabajo de socios, hermanos. Por eso estoy diciendo lo siguiente.
que la vida cristiana de principio a fin es obra de Dios. No es socios, no somos socios con Cristo. Usted no es socio con Dios, ni es socio con Cristo. Y aquí está la lección para nosotros el día de hoy, hermanos. Y quiero que esto quede claro como el agua, como dijeran por ahí alguien. La vida cristiana no es que tú te asocias con Dios. No es un trabajo en conjunto. No es un trabajo en conjunto donde Él recibe una parte del crédito y tú recibes el resto. No es así. Eso no es la vida cristiana. Entonces, esa es la razón por la que Dios no le permitió a Abraham participar, porque era de principio a fin una obra de Él, la obra de Dios. Dios bendecirá a Abraham y haría nacer de él una nación y a través de él vendrían aquel que sería bendición a todas las naciones. ¿Quién es ese aquel que vendría y sería bendición para todas las naciones? Cristo, por supuesto, Cristo. La pregunta aquí que me parece interesante es, ¿cumplió Abraham su parte? No, pues Abraham no era perfecto. Y esto quiero dejarlo también claro para todos nosotros esta mañana. Hasta tenía que arrepentirse de su arrepentimiento. ¿Saben por qué nosotros muchas veces tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento? Porque aún nuestro arrepentimiento no es perfecto. Si usted piensa que venir delante de Dios y arrepentirse de ese pecado ya estuvo, es lo más grande que usted ha hecho, déjeme decirle que ese arrepentimiento no es perfecto. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento, porque es así. No hay ningún hombre perfecto, no hay quien pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo resuena en este momento Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 11, todos se desviaron a una y cada cual se apartó por su camino. Eso es exactamente lo que nosotros somos. Por esa razón, simple y sencillamente, la vida cristiana no es obra nuestra. No somos socios con Dios, no somos socios con Cristo. Y si usted piensa que es así, está equivocado. Al igual que en un pasado, probablemente yo también lo estaba, pensando que me he asociado con Dios y por esa razón, oh, Dios me va a tener en cuenta. No, yo no soy un socio. Dios no tiene socios. Dios tiene hijos, nada más. No somos socios de Dios. Y entonces podemos darnos cuenta de que verdaderamente el único que sí pudo cumplir todas las cosas, ese único es Cristo. Cristo cumplió el pacto perfecto. Por eso tenemos que venir a Cristo. Cuando tú y yo entendemos este principio, entendemos este concepto, nos damos cuenta que entonces Cristo toma una dimensión más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Él es el que cumple el pacto, no soy yo el que cumple el pacto. Él está cumpliendo ese pacto, no soy yo el que está cumpliendo ese pacto. Es Cristo quien está obrando realmente en nosotros y no somos nosotros los que estamos obrando para convertirnos en socios con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, este es un pasaje de suma importancia, pues dice de la siguiente manera, que nosotros hemos cumplido perfectamente el pacto que Dios hizo al estar en Cristo. Nosotros hemos cumplido perfectamente el pacto que Dios hizo al estar en Cristo Jesús. Es la única forma en que Dios nos puede aceptar siendo perfectos. Pero tú puedes decir, bueno, pero yo soy perfecto, yo no soy perfecto. Pues déjame decirte que este día yo te aseguro que sí lo eres, pero tiene que ser en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si no es en Cristo, obviamente no somos perfectos. Yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto, ninguno de los que me escucha es perfecto, pero Cristo es perfecto. La vida cristiana de principio a fin es obra de Dios, porque en Cristo podemos ser perfectos. Yo no lo soy, pero en Cristo sí lo soy. Yo no puedo serlo, no voy a poder serlo. De hecho, voy a morir siendo imperfecto.
pero Dios me va a mirar perfecto a través de Cristo y va a aceptar cosas de mí, no porque yo sea perfecto, sino porque Cristo que mora en mí es perfecto. Y yo te pregunto esta mañana, ¿quieres venir a Cristo y pedirle a Cristo que Él obre en tu vida? Que Él obre de tal manera que tenga esa dicha y esa bendición de llegar a ser un hijo de Dios. Y por supuesto, dejar que Dios obre completamente en tu vida. Alguno de ustedes podría estar pensando, bueno, y entonces nosotros ¿en qué vamos a participar? Noten lo que dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo tienes que creer en Dios. Confía en Dios, sí. Haz tus obras que tienes que hacer, haz obras, ayuda a la gente, enseña a las personas la palabra de Dios, ora, busca a Dios, reúnete con otros creyentes. Todo eso lo puedes hacer y lo debes hacer, pero tienes que hacerlo en Cristo. Si no lo hacemos en Cristo, entonces eso que estamos haciendo suena a que yo me asocié con Dios y entonces lo que yo estoy haciendo, Dios lo va a tener que tomar en cuenta. Y no es así, no es así. Entonces, ven esta mañana a Cristo, entrega tu vida a Cristo y permite que Cristo llegue a ser el Señor de tu vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar a Dios. Padre, gracias por este tiempo y gracias por este momento que nos has dado y que podemos tener y tomar para entender más acerca de esta gran verdad, de que en verdad la vida cristiana no es el hecho de que nos hemos asociado contigo, ni que tú te has hecho socio de nosotros. No es así, Señor. Si hemos pensado así en nuestra vida, realmente debemos desechar esa idea. No fuiste socio con Adán para crear a Eva, tampoco fuiste socio con Abraham para darle ese regalo que tú le diste a él, de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo y que de su descendencia obviamente continuaría hasta el fin del mundo y que crecería esa descendencia miles y miles de personas, ya sea de manera directa o indirecta. Tenemos que ver con Abraham algo. Entonces, Dios, has hecho la obra completa y la vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Pero primeramente tenemos que entender esto, que nosotros tenemos que dejar de pensar que lo que nosotros hacemos, tú los vas a tomar en cuenta y que te vas a ver obligado a hacerlo. Oh Señor, borra eso de nuestra mente y de nuestro corazón, por favor, y permite que nuestra vida verdaderamente esté entregada a ti completamente. Que en Cristo todo lo que hagamos, lo hagamos en Él. Y Señor, si hay aquí alguien que no le pertenece, que no te pertenece todavía porque no tiene a tu Hijo Jesucristo en su vida, yo te pido que obres en su corazón en este momento, que obres en su mente, que obres en su vida y que abras el entendimiento para que pueda tener esa oportunidad, Señor, de acercarse a ti, de venir a ti y de decirte estas palabras. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre derramada en la cruz. Quiero ser tu hijo, tu hija, y quiero vivir como tú quieres, no como yo quiero. Quiero vivir como a ti te gusta, no como a mí me gusta. Quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga, no las que yo quiero hacer. Y que de esta manera, Señor, yo haga tu voluntad el resto de mi vida. Me pongo en tus manos, Señor. Obra en mi vida, obra en mi corazón. Te entrego mi ser. En el nombre de Jesús. Y para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo en el pasado, Señor, sigue obrando en nuestros corazones. Y por favor, no permitas que ese pensamiento de ser socios contigo, de hacer esto, de hacer aquello, para que tú hagas tal o cual cosa en nosotros, Señor, sea quitado completamente de nuestro corazón y de nuestra mente, para que hagamos solamente lo que tú quieres que hagamos, pero lo hagamos en tu Hijo Jesucristo, lo hagamos en Cristo y no por nosotros mismos. Nos ponemos en tus manos y guíanos para seguir creyendo y confiando en ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes, donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto, un placer haber estado con ustedes nuevamente. Que el Señor les bendiga ricamente.
presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar